al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar, libre soy. Continuamos con este curso introductorio a la Sagrada Escritura. Hemos compartido en torno a la inspiración esos dos momentos. Decíamos que hay un trípode. Ese trípode decimos que la inspiración en la Sagrada Escritura. Comentábamos ayer la inspiración en la tradición. Y por supuesto que vamos a ver la tercera fuente, que es la tercera parte del trípode, como es la inspiración en el magisterio de la Iglesia. Estas tres fuentes, para nosotros los católicos, eso es lo que nos hace católicos. Nosotros cuando interpretamos no podemos solamente tener una fuente, porque eso es reducir la riqueza de la interpretación y nosotros desconectamos realmente con todos los 20 siglos anteriores a nosotros. Veamos entonces, acá coloco una de las sesiones del Concilio Vaticano II, para que nosotros entendamos cuál es el papel propio de los obispos y del Papa. Vamos a responder a las siguientes cuestiones sobre la inspiración en el magisterio. Vamos primero a los concilios ecuménicos. Siempre que habla el Papa, los obispos, es el mismo espíritu el que guía a la Iglesia. Vamos a ver también el canon, cómo ha sido escrito por inspiración del Espíritu Santo, lo que dice la Iglesia al respecto, cómo Dios es autor y a la vez también cómo el agiógrafo no pierde su autoría, se combinan armónicamente Dios con el agiógrafo. Por otra parte, cómo obra Dios en los agiógrafos, en qué consiste ese momento de inspiración, cómo Dios opera en cada ser humano que lo inspira. Después el canon bíblico vamos a ver que es sagrado porque se ordena a la Iglesia. Nosotros esta parte es bonita, en eso somos distintos al judaísmo. Nosotros vamos a darnos cuenta que sin esa recepción eclesial no existe sacralidad. Estamos íntimamente vinculados. Cuando la Iglesia tiene un papel, diríamos, de discernimiento, de autoridad, esta parte es importante para que nosotros sepamos que es sagrado y que no lo es. Desde cuando decimos que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, esta afirmación hoy quizás nos resulte bastante cercana, bastante común, pero decir que lo inspirado es palabra de Dios es decir que Dios mismo está hablando, con sus límites y sus más en el escrito sagrado. Y finalmente, ¿cuál es la relación que tiene la Sagrada Escritura con la encarnación? Estos dos elementos son bonitos porque nosotros vemos desde Cristo, que es la plenitud, cómo nosotros interpretamos todo el Antiguo Testamento. Entremos en materia. El magisterio eclesial, esto es importante que usted lo entienda, puede ser extraordinario y ordinario. Ordinario es cuando el Papa habla, cuando los obispos hablan y enseñan. Extraordinario es cuando hay definiciones ex cátedra, o cuando los obispos y el Papa se reúnen en concilios ecuménicos. En ese momento el magisterio actúa como elemento institucional en el servicio de comprensión y comunicación de la palabra divina revelada. Esta es su función. Dice, nos va a enseñar a comprender y nos va a facilitar la comunicación de la palabra que el Señor ha transmitido a ella. La reflexión teológica sobre el carácter sagrado de la Escritura cristiana arranca, esta parte es importante. Nosotros, al hablar de teología sobre este misterio, sobre la inspiración, nosotros nos remontamos al siglo XIX. No es un tema tan antiguo, no. Incluso estamos, diríamos, en esa parte, estamos arrancando recientemente la reflexión, en 1870 con el Vaticano II.
y culmina recientemente con el Concilio Vaticano II con la Constitución Dei Verbum. Eso nosotros recordamos que la clausura es en 1965. Y después del Concilio Vaticano II vamos a tener la exhortación Verbum Domini, que se publica en el 2010. Esta exhortación normalmente el Papa se le encomienda al Instituto Bíblico de Roma. En esta tienen mucho que ver los profesores del Instituto Bíblico de Roma. Menciono solamente un nombre que es importante, Albert Vanois, que es un cardenal que en su momento se hablaba de un cardenal impectore. Ese era el biblista Albert Vanois, especialista en la carta a los hebreos. Percibimos continuidad en el magisterio en lo afirmado desde el Concilio de Trento y de Florencia. En Florencia ya se abordan las primeras cuestiones sobre la inspiración. Estamos ahí en el siglo XV. En el siglo XVI, Concilio de Trento, nosotros vamos a ver que ahí se definen muchas cosas respecto no solo a Martín Lutero, sino que también se retoman todo lo que se ha dicho desde atrás, desde los primeros siglos hasta el presente de ese momento, para definir la sacralidad de la Sagrada Escritura. El Vaticano I es más apologético. La apologética normalmente es la defensa. Nosotros sabemos actualmente, en la Iglesia no se habla tanto de apologética, se habla de teología fundamental. ¿Esto por qué? Porque no se trata solo de combatir, de pelear dialécticamente. Eso realmente a nosotros no nos hace más católicos. Muchas veces se impone que tiene más garbo o que a veces puede tener un poco más de cultura. Muchas veces no son los argumentos teológicos, sino que es el amor propio. Vemos entonces que lo apologético en el Vaticano II, porque es frente al racionalismo que negaba la revelación sobrenatural. Estamos hablando que en el siglo XIX, desde Kant, eso es anterior, ya se empieza todo el planteamiento criticista, un criticismo que lleva a romper la relación entre fe y razón. En nuestro caso, nosotros sabemos que en el siglo XIX ya esa fractura está dada en Europa. Y por supuesto, el racionalismo es decir, nada sin Dios. Yo pienso que varios que hemos sido estudiantes de universidades estatales, hemos tocado racionalismo en la formación académica, donde se descalificaba, se descalifica, se elimina toda relación con la fe y se tiene como el prejuicio de que no es científico. Ese argumento, aquí usted mismo lo va a desmontar, se va a dar cuenta que desde todo punto de vista no conocemos esta ciencia, por ejemplo, bíblica, que es tan rigorista como la química, la física o la matemática. El Vaticano II entiende la revelación como encuentro. Esto es hermoso. Dios sale en busca del hombre. Esta parte es mucho más que apologética. Esta es una parte ya donde nosotros vamos quizás desde el personalismo francés de principios del siglo XX, hablamos de una experiencia más profunda. No solo hablamos de razón, hablamos de una experiencia. En la experiencia de la fe entran en juego la parte del conocimiento, la parte efectiva y otras dimensiones de nuestro ser. Estos libros, dice así el Concilio Vaticano I, del Antiguo y del Nuevo Testamento, íntegros con todas sus partes, se contienen en la antigua edición de la Vulgata Latina. Deben ser considerados sagrados. Eso nosotros lo escuchamos por primera vez en 1870, para que nosotros entendamos que esta reflexión no es, hay cosas que son antiguas, hay cosas más recientes. De hecho, estos días vamos a tocar lo más reciente. Bien, y dice así: porque escrito por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios por autor, y como tales han sido entregados a la misma iglesia. Decir eso, hay dos elementos bonitos. Dice, ¿quién es el autor principal? Es Dios Espíritu Santo. Después, ¿por qué es importante saber quién determina si es o no de Dios? La misma esposa del Cordero, que obviamente tiene su cabeza jerárquica. Esa es la iglesia.
Cuando la iglesia recibe eso y discierne desde la fuerza del Espíritu, detecta lo que viene del Espíritu, esa es la parte importante de la comunión en el discernimiento teológico. Las verdades reveladas, dice nuevamente, ya aquí entra el Vaticano II en la Constitución de Verbum, dice así: las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Eso ya es una afirmación específica. Ya no hablamos solamente de Dios, ahora hablamos de la tercera persona de la Trinidad. En la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres y se valió de ellos que usaban sus propias facultades y fuerzas. Esto es importante. La cultura, decíamos en alguna clase anterior, no es lo mismo la cultura rabínica de Pablo que la de Pedro. Eso es obvio. Decíamos, no es lo mismo cuando redacta Pedro o Pablo, son dos redacciones distintas, son dos niveles de griego muy diferentes. Ahí entran sus facultades, sus fuerzas, de forma que obrando él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería. Este número, el capítulo 3 de la Dei Verbum, ya toca los puntos teológicos bastante, diríamos, acertados y que superan bastante bien lo que ha afirmado por el Vaticano II. El Vaticano I aclara que no se trata de una simple aprobación de la Iglesia, ni que la inspiración solo tenga que ver con la ausencia de error sobre la revelación. A veces quizás tenemos ese concepto, yo diría un poquito así como nos pasa fuera de la iglesia, en sus diferentes formas. Decimos, de acuerdo, esto sí, levantamos la mano, votamos y aprobamos. La iglesia no es así, es otra cosa. No es solamente aprobar por unanimidad o porque el Papa se le ocurre. No es así. Ni tampoco solamente que no encontremos errores. No, esa es una, diríamos, como un punto de partida bastante pobre, sino que la acción del Espíritu Santo es tal que se puede considerar a Dios como autor de los libros canónicos. No es ni la ausencia del error ni la simple aprobación, eso es poco. Es detectar, es como saber entender lo que pertenece al Espíritu y lo que no es. Eso es mucho más que diríamos, una aprobación meramente de autoridad. El Vaticano II relaciona la inspiración con la revelación. Esto es interesante. Decimos, si hay inspiración, decíamos en su momento, lo sagrado tiene que ver con la inspiración. Ahora damos un paso más. La inspiración está íntimamente relacionada con la revelación. Por tanto, hay una relación íntima entre sagrado, inspiración y revelación. Esta está orientada a poner por escrito lo revelado, la revelación. Esto es importante. La inspiración va a plasmar aquello que Dios quiere dar a conocer. También aborda el modo de esa acción de Dios al llamar a los hagiógrafos verdaderos autores. La inspiración abordada se refiere al canon bíblico. La autoría de Dios y de los hagiógrafos se recoge en Dios así del siguiente modo. Dice el concilio, Dios obra en ellos y por ellos. Esto es importante. Hay un momento donde el autor decide escribir. ¿Cómo y cuándo se da? Esa es una acción que libremente el autor discierne y hace. Y en ese momento, con todo lo que el autor sabe y que plasma por escrito, misteriosamente ahí donde Dios ha actuado. Esto es importante. El canon bíblico se orienta, de hecho, a la iglesia. Esto es importante. Lo que nosotros recogemos en los 73 libros, para usted que quiera, a veces ese como el morbo que uno encuentra. Alguien me preguntaba, me decía, entonces el Tanakh, ¿qué relación tiene con los protestantes? El canon, 39 libros. Ellos, los protestantes, solamente tomaron el Tanakh judío. Por eso son 7 libros menos que los nuestros. Ahora, nosotros esa parte, nosotros no vemos a los judíos. Nosotros vemos cómo los 73 libros están íntimamente vinculados al misterio eclesial, que es la esposa de Cristo Cordero. Para nosotros eso es lo esencial.
Eso es lo determinante, no son otras cuestiones. Los libros sagrados han sido escritos por inspiración del Espíritu Santo. Vemos en el Concilio de Florencia, eso es bonito, estamos hablando de 1400 y algo, dice, bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo, hablaron los santos de uno y otro testamento, cuyos libros recibe y venera. La acción de escribir los libros se hizo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esto estamos hablando del siglo XV. Entonces ya se aborda esta cuestión. La Iglesia ha hablado de inspiración de los padres, concilios, místicos, agiógrafos, Sagrada Escritura. Eso es así. La Iglesia dice, ahí hay inspiración, por ejemplo, en la patrística, encontramos inspiración del Espíritu Santo, sí. Ahora en los concilios también, en los místicos, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús, también. En los agiógrafos y en la Sagrada Escritura. Trento habla de tradiciones no escritas, que los apóstoles recibieron de Cristo, o bien, en latín dice así, Espíritu Santo dictante. Es decir, Dios, el Espíritu Santo es el que dicta, así se traduce. La inspiración de la Escritura es la única que convierte a Dios en su autor, la única cuyo resultado son los libros sagrados y canónicos. Vamos a traducirlo. De estos hombres, de la patrística, los concilios, los místicos, ¿cuál es la diferencia con la Biblia? En la Biblia solamente la Iglesia se quema la mano y dice, ahí dice Dios es el autor. En los otros es la parte más humana que divina. Ese criterio, eso ya nos indica por dónde va la canonicidad de los 73 libros. Como Dios es el autor de la Sagrada Escritura y también los agiógrafos, sin que eso es en detrimento de uno o de otro. Veamos entonces, los libros de la Sagrada Escritura dicen así, Deum habent autorem, tienen a Dios por autor, se traduce en latín. Las fórmulas magisteriales de León IX, fíjate en qué año, 1053, Concilio de León, 1274, usa la palabra griega argegos, que te lo coloco en griego allá, argegos. Los concilios de Florencia y de Trento hablan de autor, eso es en latín. Significa no tanto autor literario como nosotros, como lo puede manejar un profesor de literatura. No, para nosotros esa es una parte, es mucho más, no solo es un aspecto reductivo. Dice así, sino que hablamos de autor causante, autor origen, que tiene, que efectivamente, que supera el sentido restringido de autor literario. Digamos, cualquier obra literaria solamente se refiere al autor humano. En cambio acá hablamos simultáneamente de un autor que causa esa obra literaria, que no es el hombre solamente, es Dios también. Autor causante indica, por tanto, una acción inmediata a la obra resultante, obrando Él en ellos, Dios, y por ellos escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Esto ya lo estamos volviendo a la Dei Verbum número 11.2. Esto es importante, es decir, en la Sagrada Escritura nosotros encontramos, como se armoniza, el Dios de siempre que condesciende y el hombre con su cultura. Dios los elige en su momento y ya lo vamos a ver, es un carisma que Dios suscita en algunos hombres. Respecto a los agiógrafos, los asistió mientras escribían, que ellos concibieran rectamente todo y solo lo que Él quería, y lo quisieron fielmente escribir, y lo expresaron aptamente, con verdad infalible. De otra manera, Él no sería el autor de toda la Escritura. Esto es un misterio, pero es real. Yo pienso cuando escribe el Papa, cuando escribe, por ejemplo, cualquier gente que es seria, cuando escribe, pensemos por un momentito. Cuando el Papa va a escribir las primeras palabras, cuando dicen habemos Papa, hay un momento donde el Papa, a mí me gusta lo del Papa León, él no necesitó un traductor, él mismo redactó y lo puso por italiano. ¿Eso por qué es? Porque expresa el pensamiento del Papa. Esa parte es bonita porque vemos cómo en esos momentos uno sabe pensar lo que va a decir.
Imagínense cuando uno va a escribir algo sagrado y que va a durar por todos los siglos. Es algo que nosotros no empezamos a escribir a lo loco. Son cosas serias y que uno va meditando, va entendiendo que tiene que tratar con manos finas. Y no puede escribir todo lo que se le ocurra. Va a ir a lo esencial. Si es así, a ese criterio nos indica cómo y cuándo Dios actúa en la mente, en la luz que recibe el agiógrafo cuando escribe. Respecto a los agiógrafos, dice así: los asistió mientras escribían, que ellos concibieron rectamente todo y solo lo que él quería, y lo quisieron fielmente escribir, y lo expresaron aptamente con verdad infalible, es decir, no se equivocan. Lo que dicen, eso es lo hermoso, está prácticamente en comunión con Dios. De otra manera, él no sería el autor de toda la Escritura. Eso es bonito, como el Papa León XIII. Mira, el Papa precedente León XIV. Mira lo que escriba. El Papa León anterior al Papa León XIV, ¿quién es? León XIII. Escribe el documento Providentissimus Deus. Dios es autor y los autores, continuamos. El que los agiógrafos sean verdaderos autores es propio del Vaticano II. Esta afirmación ya la vamos a ver mañana, cómo efectivamente la reflexión va argumentando. Hay, como diríamos, logros en cada etapa. Una etapa es lo que se logra en el Vaticano II, pero el Vaticano I. El Vaticano II zanja una cuestión que más o menos lleva un siglo para decirla. Entonces, ¿qué dice el Vaticano II? Empleó con sus facultades y capacidades en pleno uso, de forma que actuando en ellos y por ellos, entregaron por escrito como verdaderos autores todo aquello y solo aquello que él quería. Esto es bonito. Saber que lo que escribe Pablo, lo que escribe Pedro, lo que escribe Santiago, son cosas realmente que Dios mismo en su momento le dijo a la iglesia naciente. La idea de autor instrumental, que eso nace en el Vaticano II, se sustituye por verdaderos autores. Fíjate el paso. Cuando hacemos teología, esas cosas se deben saber entender. Mañana vamos a ver cómo se hace la teología. Ahora estamos dando bases, estamos poniendo la tercera pata del trípode. Dice así: Dios es autor de toda la Sagrada Escritura, de cada texto bíblico, y cada geógrafo es autor literario de su escrito. Eso es hermoso. La Biblia le pertenece al Espíritu Santo. Por eso decimos tantas veces, antes de orar con la Sagrada Escritura, hay que invocar al autor, que es el Espíritu de Dios. Y luego, obviamente, que cada escrito le pertenece legítimamente a quien lo escribe. La autoría de Dios sobre toda la Sagrada Escritura tiene como instrumento a la Iglesia Apostólica, que recibe y propone los libros inspirados como expresión del misterio de Cristo. Los apóstoles, ¿quiénes son los que disciernen? Por ejemplo, la versión de los 70. ¿Por qué nosotros no usamos el Tanakh, sino los 70? Los 70 tienen 7 libros más que el Tanakh. ¿Quién lo usó? Los primeros cristianos. ¿Quién usa esa versión? Por ejemplo, lo usa Pedro, la usa San Pablo. Ahí vemos, por ejemplo, el nombre de Yahvé. ¿De dónde viene esa tradición? De los 70. ¿Por qué nosotros decimos Yahvé y no otro nombre equivocado? Porque nosotros tenemos como fundamento la versión de los 70. Bien, la acción de Dios en los autores sagrados, obrando en ellos y por ellos. El Vaticano II no alude a la psicología del agiógrafo, en la que puede actuar Dios, sí, ciertamente, sino que hace una descripción más general, que ensancha el espacio para concebir la acción de Dios, que va desde la visión del Vaticano I sobre una mera aprobación del canon bíblico, la ausencia de error y lo referente al carisma de profecía. Esto es importante. Pasamos, el Vaticano II está hasta acá, Vaticano I hasta acá. Después hablamos ya en el siglo XX del carisma de profecía. Eso es nuevo. Y es un concepto que ya vamos a ver teológicamente mañana. Dios actúa en el autor sagrado orientándole
a que aparezca en sus escritos el contenido revelado. Por ejemplo, decimos los carismas. ¿Qué es un carisma? Decimos, es un don en orden al bien común de la iglesia. No es un don para el autor, para el que lo tiene. Es un don que Dios da para los demás. Por ejemplo, enseñar es un don. La otra, ¿qué otros dones hay? Hay carismas muy bonitos que se dan en la iglesia, que están en función del cuerpo eclesial, no son para el autor, no son para el que lo tiene. Entonces, en esa vertiente es que vamos a hablar de los agiógrafos. El destino eclesial de los libros es requisito de su carácter sagrado. Es decir, los libros, para que sean canon bíblico, tienen que haberse entregado a la jerarquía, al Papa y a los obispos. La expresión de libros sagrados y canónicos es asumida por la Dei Verbum, esto es importante, del Vaticano y Trento también. Esto es importante. Primero Vaticano I y después el Concilio de Trento, definiendo el carácter singular de esos libros, estableciendo una íntima relación entre libros sagrados y su canonicidad. Vamos a traducirlo más. La Dei Verbum en el Vaticano II entra en continuidad con lo que dijo Trento y en su momento lo que dijo también el Vaticano I. Es muy hermoso esto. Nosotros en la iglesia, de hecho, los aportes teológicos católicos son muy bonitos. Una de las acribias, ¿cuál es? Que no rompemos la continuidad. Eso es así. Una tesis doctoral nunca rompe con la continuidad. Lo que el Papa León diga de nuevo, supone todos los papas anteriores. Esto es importante. Cuando un papa rompe eso, ojo, ahí es donde se dan los cismas y las herejías. Por eso es importante que nosotros, es decir, el que sube, el que enseña, el que transmite cosas, no puede romper la continuidad. Nosotros hablamos de novedad en la continuidad. Las razones que aporta el magisterio sobre esa relación han sido escritos por inspiración del Espíritu Santo y han sido entregados como tales a la iglesia. El descubrimiento por parte de la iglesia de su carácter inspirado procede de su carácter sagrado y de la fe apostólica. Estas dos vertientes son importantes. No procede de Israel. Esto es interesante. Nosotros no es que le preguntamos a los rabinos judíos, oigan señores, ¿y qué era para ustedes lo sagrado? ¿Qué es lo canónico y qué no? Nosotros no lo hicimos. La iglesia tiene su autonomía. De hecho, es el nuevo y definitivo pueblo. Para la iglesia, los criterios son la sacralidad, que está, hemos dicho, vinculada a la inspiración y a la revelación, y por supuesto la fe de los apóstoles. Lo que ellos en su momento transmitieron y que asumen como sagrado para nosotros es el gran criterio para entender lo que viene de Dios y lo que no. La Sagrada Escritura es palabra de Dios. Esto ya es audaz. Quizás a muchos, quizás porque lo usan tanto en la prédica y dicen, palabra de Dios. A mí me hace gracia cuando hacen eso. Y dicen, te alabamos, Señor. Esa frase misma, yo nunca he dicho eso ni lo voy a usar. En una clase bíblica del Instituto Bíblico se usa. Eso es básicamente una moda pentecostalista, para que lo entendamos. Vaya, la Sagrada Escritura, porque es palabra de Dios, es decir, ¿qué quiere decir eso? Veamos un poquito. Pero la afirmación más audaz de la Dei Verbum es afirmar que se trata de la palabra de Dios. Es decir, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, si Dios habla, por ejemplo, hoy veíamos el Evangelio de San Mateo. ¿Por qué San Mateo usa la lógica que usa? Por ejemplo, en 2 capítulos él habla solo de los milagros. San Juan, por ejemplo, no usa tantos milagros, solo se limita a 7. ¿Por qué lo hace San Juan? ¿Por qué lo hace San Mateo? Cuando hablamos de esa pedagogía, de ese orden lógico de esos autores sagrados, nosotros vemos la acción misma de Dios y decimos, es Dios mismo el que quiere hablar de ese modo. Ojo a lo que digo. Entonces esa inspiración y la sagrada tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios. Vemos entonces 2 momentos muy bonitos. Convolación del Espíritu es real,
eficaz y verdadera, y por otra parte como la tradición. Es decir, todo lo que la iglesia recibe por vía oral, en la liturgia, en la parte canónica, en la parte histórica, todo ese conjunto de elementos nos dicen eso es de Dios y eso no es de Dios. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y por ser inspiradas son en verdad palabra de Dios. Esto es importante. Ahí está la íntima relación, inspiración y la palabra misma del Señor. ¿Dónde encontramos esto? En dos números de la Dei Verbum, número 9 y número 24. Ayer te citaba, por ejemplo, los textos de la patrística. Era otra forma de citar. Fíjense en esa nomenclatura que usamos. Son formas ya estandarizadas para citar. Ahora nosotros acá estamos usando la otra forma que es del magisterio. Es bonito, por ejemplo, decir Orígenes, comentario al Deuteronomio y la forma de citar. Es diferente a la escritura. Y después lo otro, ¿cómo se cita el magisterio? Mayúsculas y números. Eso es así, va por números, igual que el catecismo. Estamos ante contenidos, expresión ahora de la revelación divina. Esto es importante. Cómo Dios habla en todo tiempo al hombre y eso permite actualizar su palabra. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu de Dios. Esto es la Dei Verbum número 11. La Sagrada Escritura, al ser palabra de Dios, es revelación escrita. Pero no toda la revelación, esto es importante, es decir, la Biblia como tal contiene toda la revelación. Un católico dice, no, claro que no, porque eso no nos dice cómo celebrar misa. ¿Usted ha encontrado en la Biblia donde dice cómo se celebra misa? Claro que no. ¿Usted, por ejemplo, ha encontrado en la Biblia ciertas cosas de normas de derecho canónico? Claro que no las va a encontrar. Eso es así. Es decir, hay cosas reveladas por vía oral que no se recogen en el acto escrito. Eso está diciendo. Y sin embargo es palabra de Dios. Decimos, la inspiración se ordena a que los libros sagrados lleguen a ser palabra de Dios en la iglesia. Los diversos pasajes de la Biblia son palabra de Dios en cuanto son parte de la totalidad de la Escritura. Esto es bonito. Como todo el texto de los 73 libros está inspirado, es palabra viva de Dios, hay que traducirlo. También sus partes son inspiradas. Esto es bonito. El contexto es sagrado y la parte específica que estudiamos es sagrada. Esa parte, fíjese el principio hermenéutico que voy a decir, nunca se contradicen. Decía San Agustín, y si se contradice, el que está equivocado es uno, no es la Biblia. A veces somos tan atrevidos que decimos, aquí se equivoca la iglesia, se equivoca el Papa o lo que decimos. Voy a decir esa frase que es muy típica en España. Dice, la ignorancia es atrevida. Cuanto más ignorantes somos más golilleros, dicen en mi tierra. Hablamos más fuerte y no sabemos sustentar lo que decimos. Bien. Esta frase final, el canon es obra del Espíritu en la iglesia. Los 73 libros plasman la acción del Paráclito, como el Paráclito asiste a la esposa de Cristo Cordero. Veamos la relación que tiene la Biblia con la encarnación del Hijo de Dios. Esto es muy bonito. Si usted entiende esta parte, va a entender la condescendencia de Dios. Ya se va a dar cuenta por qué. La Dei Verbum trata el misterio de la Escritura en el marco del misterio de la encarnación. Esto es bonito. Si Dios habla en esos 73 libros, eso está íntimamente vinculado a cómo Cristo se hizo hombre. Veamos, dice, la Sagrada Escritura se manifiesta la admirable condescendencia. Esta palabra le decía yo, recuérdala. ¿Cómo se dice en griego? Sin catábasis. Sin catábasis, eso es condescendencia. ¿Qué quiere decir eso? De la sabiduría eterna, de la sabiduría infinita de Dios, pues en ella las palabras de Dios expresadas en lenguas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el verbo del Padre eterno, tomada la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres.
Vaya, ¿por qué Jesús habló arameo? ¿Por qué? Porque Él se adapta al hombre de su tiempo. Él no dice, no, eso no. Dios ama lo que Él ha creado. De hecho, Él dice, yo no he venido a destruir la ley, a abolirla. Yo he venido a darle plenitud. Dios creó el universo. Dios nos ha hecho sabiamente. Él no se contradice. Y Él asume eso que Él hizo con sus límites, sus sombras y sus luces. Y Él lo eleva. Ese es Dios. Bien, cuando uno comprende eso, ese es lo hermoso de un Dios que se abaja. Dios que es capaz de adaptarse a nuestra lengua y transmitirnos la verdad de su ser más profundo. Eso lo encontramos en la Dei Verbum número 13, la condescendencia divina. El texto de la Escritura, plasmado en lenguas humanas y teniendo como propias las características de todo texto literario, como es obvio, guarda analogía con la humanidad de Cristo. Es hermoso esta parte, concebido por obra del Espíritu Santo. Es hermoso, ¿verdad? Entonces, las lenguas humanas, así como le pasa en la encarnación de Jesús, Él asume el cuerpo de la Virgen María, Él asume todo lo que eso implica. Lo mismo pasa con la lengua. Él asume la lengua de su madre. Él aprende a orar como su madre. Él aprende a hablar como su madre y como San José. Esto es hermoso. Y dice después, Cristo, los textos bíblicos fueron asumidos por Dios mismo como su palabra, sin dejar de ser palabra humana. Esto es hermoso. Ese es Dios. No es un Dios agrandado que desprecia lo creado, es un Dios que ama lo creado y lo lleva a su plenitud. Por eso decimos, ¿qué es el cristianismo? Es plenitud. Nosotros, ¿qué es el amor, el sacramento del matrimonio? Es plenitud. Muchos cuando nosotros eso lo entendemos, el que se casa por lo civil, es que no da el paso a la plenitud. Si usted para actualizar un celular quiere tener el último, pues llega a la plenitud y siempre va. Y los mercantiles siempre le ponen más metas. En Cristo no, la plenitud ya está dada. Lo que hay que hacer es que nosotros con nuestros vacíos seamos capaces de darnos y recibir lo que Dios quiere desbordar en nosotros porque nos ama. Bien, entonces hemos visto, para que entremos en materia, estas cuestiones. Hemos dicho, ¿qué han dicho los concilios ecuménicos sobre la inspiración? Y ahí tenemos varios concilios, donde se arranca esa reflexión. Es importante ubicarnos en el tiempo. Dice luego, ¿dónde dice que el canon ha sido escrito por inspiración del Espíritu Santo? ¿Qué lo dice? Vamos a ver, veamos. Sí, tenemos la respuesta. Bueno, si no quiere hacer la pregunta, pase acá y vamos a abrir ese espacio. No solamente a responder, sino también a preguntar. Acá, Ceci. Sí, padre, muy bello porque me aclaró muchas dudas este punto, pero siempre me he hecho una pregunta, ¿cómo la Iglesia en realidad estaba segura que los libros, cuando los apóstoles escribieron, en realidad estaban inspirados en el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué hago la pregunta? Porque hay varias de los hermanos separados que nos rechazan ciertos libros que no son los canónicos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué entonces la Iglesia dice, estos sí son canónicos y estos no son canónicos? Quédese ahí para ir por partes, porque no es bueno, es mejor despacio y bien digerido. Vamos a ver. Primero, queda claro que el que le gusta pelearse o ponerle mucha atención al protestante, así de entrada se lo voy a decir. Yo creo que podemos pecar de necios. Yo pienso que en esta época que somos muy carnales, y a quien no le gusta pelear, pues. Cuando si el niño le saca la lengua, el otro también y le pega. Eso nos está pasando con los protestantes. Si ustedes van escuchando las razones de fe profunda, porque es importante este curso de introducción, para que hablemos un mismo lenguaje en la Iglesia Católica. Primer punto. Vaya, el canon protestante, para entender, no vamos a pelear con ellos. Quizás pelearíamos con los judíos si somos inteligentes. Yo no he hablado de los protestantes.
Yo he hablado de los judíos, del Tanakh. No he dicho la Biblia, Caso de Oro y la Reina. Ni siquiera la he mencionado. Primera vez que lo hago. Vaya, cuando nosotros hablamos del Tanakh judío, eso es el punto. ¿En qué diferimos del canon judío y del canon cristiano católico? Eso es importante. Cristiano, católico, cristiano es hablar de católico. El protestante ha robado un concepto que aparece en ellos, los protestantes bien cultos en el tiempo del siglo XVI, con Martín Lutero. Pero ¿cuál es la cuestión? La inspiración, nosotros decimos, la iglesia en el primer siglo, los apóstoles, que son los que inmediatamente conocen a Jesús, es importante lo que ellos hacen, predican y enseñan. Yo dije algo muy importante. Dice, ellos no usaron el Tanakh. Por tanto, si hubiera habido protestantes heréticos en el siglo I, nosotros no le habríamos puesto cuidado al tema. La iglesia no lo habría hecho. Mejor dicho, la iglesia no entró a esa disputa en el siglo I. Ahora, ¿cuál es el canon que utilizó? ¿Cuál es la versión? Los 70. Y los 70 tienen 7 libros más. De ahí vienen los 46 que la iglesia ahora tiene. ¿Ya eso qué indica? Solo de entrada, ya partimos de un presupuesto que es bastante, en la historia ya nos aclara. Eso para responder un poquito, ¿qué es inspirado, qué no es? La iglesia, desde el principio decíamos, los apóstoles norman. Dicen, esto es de Dios y esto no. Porque ¿quién está lleno del Espíritu? Ellos. Eso es así. Y ellos son capaces de decir, esto es conforme a Jesús y esto no. Este es el criterio. Y desde Jesús, nosotros vemos el Antiguo Testamento y de ahí tomamos lo que efectivamente la iglesia en su momento, junto con ellos, el Papa y los obispos, dijeron, esto viene de Dios y esto no. Esto es obra del Espíritu Santo y esto no. Ese es el criterio. Esa percepción, esa claridad, un protestante no la tiene. Entonces, si uno empieza como a ponerles atención, yo digo, en la tierra nuestra dicen, es gastar pólvora en zanates, ¿verdad? Yo no gastaría pólvora en zanates. Yo entraría mejor a estos temas que nos interesa. Ya mañana vamos a ver cómo se hace el tema de la teología y usted se va a dar cuenta cómo hay que argumentar. Por eso decía, no es cuestión de apología, es cuestión de teología, de hacer teología. Y eso es lo que nuestra gente debe aprender. Bien, no sé si hay otra cuestión. Sí, una pregunta fácil para usted, pero quiero dejarla bien clara para poder comprender mejor. Cuando hablamos de concilios ecuménicos, ¿quiénes son los que lo integran? Y además, ¿qué quiere decir en realidad el canon bíblico? Esos dos conceptos, dejarlos bien claros para poder comprender mejor. Me pregunta Ceci, ¿qué es un concilio ecuménico? El concilio ecuménico lo convoca el Papa de turno. El Papa y los obispos de todo el mundo reunidos en comunión. Vamos a ver, ese es un criterio de fe. Ahí habla el Espíritu de Dios. ¿Cuál fue el último concilio ecuménico que tuvimos? El Concilio Vaticano II. De hecho, aquí hemos hablado de el Concilio de Florencia, del Concilio de Trento, del Vaticano I y del Vaticano II. Las fuentes que hemos usado son cuatro concilios ecuménicos. 1400 y algo, 1500 y algo, Trento, 1870 y 1965. Los últimos. El primero fue el de Nicea, año 325. Luego, cuando hablábamos del canon bíblico, que es el canon, ¿cuáles son los libros inspirados y cuáles no? Esa es la pregunta. ¿Canon qué es? Libros inspirados. ¿Cuántos son los libros inspirados? Son 73, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. Ese es el canon, cuando hablamos de canon. Bien, vamos por el tiempo a quedarnos acá. Mañana, fíjense bien, hemos puesto las 3 patas. Hemos dicho la inspiración en la Biblia, ¿dónde está? 2 Timoteo, decíamos no basta. Ayer vimos la inspiración en la tradición, veíamos todas las fuentes patrísticas de padres de Oriente, de Occidente. Hoy hemos visto la inspiración en el magisterio. Esas 3 fuentes son las que hace un buen teólogo católico. Usted quiere ver un artículo que sea serio en Google, por ejemplo, que a la gente le gusta mucho digitar eso u otros buscadores. Vaya, fíjese si tiene esa fuente. Si eso es serio, usted va a decir, a esto vale la pena. Si no,
es zanate. No gaste la pólvora en ese zanate, para que usted lo entienda. Vaya, entonces vamos a fijarnos acá y mañana lo invito para que entremos a la teología, porque esto es bueno saber cómo se hace teología. Quizás muchos que vengan a la escuela de pastoral pensarán que hacen teología, y con el respeto debido, ¿verdad? Aquí estamos dando una introducción a la Sagrada Escritura, una clase seria es así. Nosotros a los seminaristas obviamente le damos el doble o el triple que usted. Eso es así porque para eso se prepara. Ahora, una teología es ya la razón y la fe, cómo se argumenta. Ya usted se va a dar cuenta que hay método y todo como la ciencia. Eso es una ciencia y ya vamos a ver por qué. Lo invito para que mañana nos volvamos a encontrar. Entraré